Bienvenidos a la economía. La compra de Twitter por parte de Elon Musk abre toda una serie de interrogantes sobre el futuro de la red social. Por lo pronto, el nuevo dueño ha despedido a los 3 principales directivos de Twitter, que recibirán indemnizaciones millonarias. Elon Musk comprará Twitter por la friolera de $44.000 millones. Musk llegó este viernes a la sede central de Twitter en San Francisco llevando un lavabo con un tuit que puede interpretarse de varias maneras, desde deja que cale o se asiente hasta deja que se hunda. Un cuantioso desembolso que Musk ha aprovechado para sacar su lado más gracioso. Pero los empleados de Twitter quizás no encuentren graciosa esta broma, ya que para financiar dicha operación, Musk prometió deshacerse de aproximadamente el 75% de la plantilla actual. Es un acuerdo por $44.000 millones. Eso significa que habrá despidos masivos, cerca del 75% de los empleados, lo que va a dejar a la empresa bajo mínimos, algo que va a hacer retroceder a la compañía 3 o 4 años. Originalmente, Musk ofreció por Twitter en abril $54.20 por acción, en referencia al 20 de abril, día del cultivo y consumo de la marihuana. La broma se volvió viral, pero en pocas semanas Musk intentó retirarse del trato. Twitter lo llevó ante la corte y lo obligó a hacer efectiva su oferta antes del 28 de octubre. Pero todavía se desconoce si Musk conseguirá cambios significativos en Twitter o si simplemente liderará la empresa de manera tan imprudente como su estilo al tuitear. Lo más importante es que no permita que se hunda. Por lo pronto, Elon Musk ya tuvo el primer encontronazo con la Unión Europea. La Comisión ha señalado algunas líneas rojas. Nos lo explicaba nuestro analista en Frankfurt. Sí, hoy el comisario del Mercado Interior ha mandado un tuit, ¿no?, como respuesta a Elon Musk, en el que decía que el pajarito, en referencia al logo de esta marca, volará, pero lo hará según las normas europeas. Hace unos meses se aprobó aquí en la Unión Europea una nueva ley que regula cómo que estas compañías tienen que perseguir y controlar mejor los mensajes de odio, los mensajes que inciten a la violencia. So pena de hasta el 6% de las ganancias mundiales que tengan estas compañías. Así que el mensaje de la Comisión Europea es claro. Digamos que esa compañía, Twitter, puede hacer cambios, pero tienen que seguir respetando las normas que rigen aquí en la Unión Europea para controlar esos mensajes de odio e incitación a la violencia. Este domingo será un día clave para Brasil. Se espera una carrera muy reñida entre los dos candidatos, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de las presidenciales. ¿Qué papel jugará aquí la economía? Campaña electoral en una favela en las afueras de Río de Janeiro. El candidato a la presidencia, Luis Inácio Lula da Silva, visita este barrio, donde muchos viven en la pobreza. En todo el país, los pobres se cuentan por millones. Dudo de que en este complejo encuentren alguna obra hecha por este presidente. Dudo de que en Rosiña encuentren alguna obra hecha por él. Dudo de que encuentren una obra de él en todo el estado, porque lo único que hace es mentir. Los seguidores de Lula lo relacionan con los años dorados de Brasil, cuando la economía creció gracias a los altos precios de las materias primas y muchos pudieron salir de la pobreza con programas sociales promovidos por su gobierno. El actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, se presenta como el defensor de la libertad empresarial. Hace bandera de la prosperidad económica, ya que se espera que la economía crezca más del 2,5% este año. Pero al mismo tiempo, la desigualdad y la pobreza crecen en el país. El resultado de las elecciones será importante para el resto del mundo. La abundancia de materias primas y su enorme industria agrícola hacen de Brasil un socio comercial clave, especialmente ahora en el actual contexto de crisis energética y de alimentos a raíz de la guerra en Ucrania. ¿Qué impacto puede tener este momento de repunte económico en las elecciones del domingo? ¿Beneficiará al presidente Bolsonaro? Así nos respondía nuestro compañero. Buenas noches, Rosa. Bueno, Brasil está llegando a la elección efectivamente con números alentadores en la economía. Una economía que registró en septiembre la tasa de desempleo más baja desde mitad de 2015. Una economía que tuvo 3 meses seguidos de deflación
y estos son indicadores, junto con el crecimiento de Brasil, que el presidente Bolsonaro suele presentar en su discurso político, haciendo un juego con la comparación con vecinos de la región, como la Argentina y Venezuela. Sin embargo, los analistas tienen sus dudas sobre el impacto que está teniendo esta recuperación económica en el voto de los electores, y esto se debe a dos principales motivos. El primero de ellos, a que la inflación de los alimentos todavía sigue muy alta, casi 12% es lo acumulado en el último año en Brasil, un país donde casi la mitad de la población gana por debajo de 4 salarios mínimos, salario mínimo que hoy está en alrededor de $230. Por otro lado, pese a la recuperación en el mercado de trabajo, esto todavía no se ha sentido claramente en el bolsillo de los brasileños. La renta promedio de los brasileños repuntó levemente el mes pasado, por primera vez desde comienzos de 2021, en un Brasil que hay más empleo, pero los trabajadores no sienten mejoría en su día a día. Marcelo, ¿qué puede pasar si Brasil gira a la izquierda? ¿Habrá cambios drásticos en la economía? ¿Qué imagina el mercado de un tercer gobierno Lula? Bueno, el expresidente Lula ha hecho una serie de promesas durante la campaña sin especificar quién será su ministro de Economía, que es la gran pregunta, y tampoco sin presentar un programa de gobierno. La expectativa, el entusiasmo de parte del mercado es que ese hombre podría ser Enrique Meireles, quien fue banquero, jefe del Banco de Brasil y exministro de Hacienda durante el gobierno de Michel Temer, quien impulsó reformas pro mercado, entre ellas la ley del techo de gastos, la principal ancla fiscal de Brasil. Lo que precifica el mercado es una política con mayor gasto social, como lo manda la historia del PT, cuya marca es lo principal en políticas sociales, pero al mismo tiempo tienen una gran tranquilidad que se desprende de la primera vuelta del 2 de octubre, que configuró un Congreso más hacia la derecha y que hoy es visto como un contrapeso ante un eventual gobierno Lula, un Congreso que difícilmente dejará pasar reformas económicas heterodoxas audaces, actuando como contrapeso a un eventual tercer gobierno de Lula. Marcelo Silva de Sousa, muchísimas gracias por estas informaciones. Y también en otras elecciones, las de medio mandato en Estados Unidos el 8 de noviembre, la economía es la principal preocupación de los ciudadanos. Veamos cómo están los ánimos en uno de los estados más golpeados por la inflación. El mercado central de Atlanta es uno de los puntos de distribución de frutas y verduras más importantes de Estados Unidos. La ciudad tiene una de las tasas de inflación más altas del país, casi el 12%. Y eso afecta a los propietarios de pequeños negocios. El coste de la lechuga al por mayor es de $75 por caja. Hace un año costaba entre $18 y $20. Todo el mundo tiene que comer todos los días, así que todo el mundo tiene que arreglárselas y pagar el precio. Comerciantes y camioneros sufren los efectos de los altos precios del combustible, que han repercutido en casi todos los sectores de la economía. Vamos a Indiana, a Tennessee, salimos de las fronteras del estado y el combustible lo condiciona todo. Eso es lo que está causando la inflación. Las elecciones de la mitad del mandato están a la vuelta de la esquina. El 8 de noviembre los votantes acudirán a las urnas con una inflación disparada que está dificultando a muchos estadounidenses llegar a fin de mes. Es una época muy difícil en Estados Unidos y la economía es una vez más lo que define los comicios del 8 de noviembre. Lo analizamos con nuestra compañera allá en Wall Street, Ana Nieto. Muy buenas tardes. ¿En qué situación llegan los estadounidenses a esta cita electoral? Rosa, el mercado laboral está muy fuerte. La tasa de desempleo es una de las históricamente más bajas que se ha vivido en Estados Unidos y desde hace muchos meses por primera vez hay salarios al alza en Estados Unidos. La economía crece y aunque hay señales de enfriamiento ya, pero el problema son los precios, los más altos en los últimos 40 años, algo que conocemos en todo el mundo y que están perjudicando mucho a los consumidores en todos los
todos lados, en los mercados de Atlanta, en los mercados de Tennessee, también cuando van a pagar su alquiler, también cuando van a poner gasolina en su auto o cuando van a comprar su casa, porque las subidas de las tasas de interés están hundiendo el mercado de la vivienda, que forma parte de una pequeña parte de ese sueño americano del que tanto le gusta hablar aquí a los estadounidenses. Así pues, y según las encuestas, van a ser los precios los que lleven a los estadounidenses a votar el 8 de enero, a autoridades locales, a representantes al Congreso, que poco van a poder hacer para dar respuestas rápidas a este problema tan importante que tienen. Y curiosamente, en un país en el que hay una polarización muy profunda y en el que incluso las vías democráticas están amenazadas, van a ser los precios los que fijen el corto y el medio plazo, como poco, de este país. Ana, ¿y qué solución propone uno y otro partido a este problema, o sea, demócratas y republicanos? Los republicanos están diciendo que quieren ayudar a los consumidores a rebajar los precios y para eso están dando recetas que honestamente eran las mismas que cuando no había inflación: reducción del gasto público, reducción de impuestos. Ellos quieren que las reducciones de impuestos del 2017, que vencen en 3 años, se mantengan, y también eliminar un impuesto especial para las empresas que no estaban pagando impuestos, para que por lo menos paguen un mínimo. Los demócratas, por su lado, están intentando rebajar aquí y allá algunos de los costes más llamativos, pero las soluciones son siempre de largo plazo, no son para ahora. Los economistas dicen que la única solución viene por parte de la Reserva Federal y que rebajar impuestos es algo que han intentado los británicos y no les ha salido. Desde luego, eso lo hemos visto. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis y buen fin de semana. El gobierno argentino anunció un acuerdo para refinanciar unos 2.000 millones de dólares de deuda pendiente con el denominado Club de París, un organismo que engloba a una veintena de países acreedores de Argentina. El pacto incluye la extensión de los plazos de pago, además de una reducción de la tasa de interés. Y hasta aquí la economía. Ya saben que pueden seguirnos en la web y en redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más.